Un anciano abandonado cuando su familia se muda. Con solo una manta y un marco de fotos, lo que pasó después te romperá el corazón. La vida es cruel a veces, pero no empieza así. Todo dolor tiene un punto de origen. Cada soledad tiene una historia detrás. Y el de Luis es uno de esos que merecen ser contados con atención. Porque no hablamos solo de una persona mayor abandonada. Estamos hablando de un hombre que fue padre, abuelo, esposo, trabajador, amigo y sobre todo, un ser humano que vivió con dignidad y amor. Luis nació en 1946, en un pequeño pueblo rural donde los niños corrían descalzos por las calles y donde las ventanas estaban abiertas sin miedo. Hijo de agricultores, aprendió temprano que la vida no da nada gratis. A los 9 años ya ayudaba a su padre en la plantación, pero fue con un tío, carpintero de profesión, que descubrió su verdadera vocación: transformar la madera en bruto en cosas útiles y hermosas. Tenía manos fuertes, pero delicadas al tacto. No pasó mucho tiempo para construir su primera silla, luego una mesa, luego una casa entera. A los 23 años conoció a Teresa, la chica más sonriente del pueblo. Se casaron un año después, un domingo soleado, con una fiesta en el patio trasero y un acordeón sonando de fondo. Fue con ella que Luis construyó no solo un hogar, sino una vida. Tuvieron 2 hijos, Roberto, el mayor, y Ana, la menor. La casa que él mismo construyó era sencilla, pero llena de amor. Cada tabla, cada clavo, cada ladrillo tenía una historia. Decía, aquí hasta el suelo tiene memoria. Luis era un hombre de pocas palabras, pero de muchos gestos. Se levantó temprano, bebió un café fuerte, cogió su lonchera envuelta en un paño a cuadros y se dirigió al taller. Trabajó todo el día, regresó cubierto de polvo y aserrín, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Nunca llegó con las manos vacías. Traía pan fresco, fruta local, o a veces simplemente una mirada de cariño. Los fines de semana era tradición. El sábado era el día para lavar el auto con Roberto y el domingo, el día para llevar a Ana al patio de recreo. Cuando llegaron los nietos, Luis renació. En su regazo dormían los niños después del almuerzo. Fue con él que aprendieron a jugar al dominó, a la rayuela y a contar cuentos. No sabía leer muchos libros, pero sabía contar una historia como nadie. Después de la muerte de Teresa, algo en Luis se borró. La casa, antes llena de ruido, se hizo demasiado grande. El silencio, antes confortable, se convirtió en una compañía no deseada. Intentó ocultar la tristeza detrás de la rutina, pero los ojos siempre delataban. Comenzó a visitar más a sus hijos, tratando de estar presente sin parecer incómodo. Llegó con pasteles, galletas, arregló una puerta por aquí, un enchufe por allá. Nunca pedí nada, solo quería estar cerca, pero poco a poco las invitaciones fueron escaseando, las conversaciones son más cortas, las cenas son más tranquilas. Papá, hoy no puedo, se convirtió en un estribillo. Hablaremos más tarde. Tengo prisa. Otro día, ¿vale? Luis sonrió, entendió o fingió entender. Fui a casa y esperé, sentado en el porche, mirando la calle, esperando que apareciera alguien. Cuando Roberto anunció que se mudaría con su familia a la capital, Luis quedó dividido. Por un lado sabía que era una oportunidad. Por otro lado, sentí que sería el principio del fin. Aún así, ayudó con todo. Levantó cajas, envolvió platos, clasificó la ropa y en silencio preparó su propia maleta. Una mochila con algunas cosas y el retrato familiar tomado en una vieja Navidad. La última conversación fue rápida. Papá, entonces va a ser difícil ahora. El espacio allí es pequeño, pero eso lo veremos luego, ¿vale? Por supuesto, hijo. No te preocupes. Me quedaré aquí por un tiempo. No lloró, no gritó. Él simplemente asintió. Cuando llegó el camión, Luis se colocó afuera esperando el «Vamos, papá». Pero él nunca vino. El conductor puso en marcha el motor. La familia subió al coche. La puerta llamó. Y luego silencio. Luis permaneció de pie incluso con el peso del mundo sobre sus hombros. Una manta en la espalda, más simbólica que útil. Un marco de fotos apretado entre tus brazos. Ojos fijos en el camión. No brotaron lágrimas, pero algo allí
Murió silenciosamente. Y aquí viene el puñetazo en el estómago. ¿Cómo puede alguien que dio tanto acabar con tan poco? ¿Cómo puede un hombre que construyó casas quedarse sin hogar? ¿Dónde se perdió todo? Esa mañana a Luis no le quedaba nada, ni casa, ni habitación, ni mecedora, solo recuerdos. Y un retrato que no hacía ruido, pero gritaba recuerdos. Parece que ya no encajo en la vida de nadie, pensó. Pero lo que Luis aún no sabía es que el tiempo tiene extrañas maneras de ajustar cuentas. A veces, cuando todo parece perdido, es cuando la historia empieza a cambiar. Me dolió ver al abuelo Luis en esta situación, ¿no? Solo, con esa mirada perdida, sin siquiera un adiós de su propia familia. Solo, quien realmente siente entiende el peso de esta escena. Aquí no estás solo. Este canal es para quienes todavía creen que las personas mayores merecen respeto, amor y un final diferente, más justo, más humano. Cada historia es un abrazo para quienes se han sentido invisibles. Se trata de valor, sobre la memoria, sobre no dejar a nadie atrás. ¿Te gustó esta historia? Así que ven, sé parte de esta comunidad que siente con el corazón y hace clic. Suscribir para no perderte ninguno de los próximos. Y claro, ya ponle el cómo en este video, porque el abuelo Luis merece ser recordado. No es de la noche a la mañana que un corazón se rompe. Empieza a morder poco a poco, en silencio. La escena de la camioneta saliendo con la familia y dejando atrás al abuelo Luis no nació en ese momento. Se construyó lentamente, con pequeños gestos, miradas desviadas, palabras no dichas. La injusticia que parecía haber estallado repentinamente se había estado gestando durante mucho tiempo, y todo empezó ahí, en el silencio de aquella habitación, donde antes había conversación, risas y olor a café recién hecho. Ahora solo había ausencia, una ausencia que gritaba. Durante semanas, Luis escuchó repetidamente la promesa de que todo estaba planeado para que él viniera. «Papá, claro que vas con nosotros. Busquemos un rinconcito para ti, será bueno para todos». La voz de Ana estaba llena de preocupación, pero parecía cada vez más genérica. Roberto, en cambio, nunca dijo nada. Se limitó a un movimiento de cabeza, un ejem, un a ver. En la casa empezaron a aparecer cajas en las esquinas. La mesa del salón, que durante años fue el centro de las comidas familiares, ahora servía de soporte para cintas adhesivas y etiquetas frágiles. Pero nadie habló de dónde estarían las cosas de Luis. No hay caja con su nombre. No hay preguntas como «Papá, ¿quieres llevarte tus libros?» o «¿Empacamos tu ropa?» Nada. Solo silencio. Fingió que no entendía. Intentó seguir siendo útil. «¿Quieres que te ayude con los cuadros, hijo? Déjame limpiar los ventiladores antes de empacar». Pero la respuesta fue seca. «Está bien, papá. Ya estamos acelerando las cosas aquí». Un «está bien» que decía más de lo que parecía. El desprecio empezó por los detalles. Pequeñas cosas, pero para quien presta atención lo dicen todo. Como el día que Luis olvidó sus lentes de lectura en el lavabo del baño. Siempre tuvo cuidado, pero ese día estaba cansado. Roberto fue el primero en encontrarlo. «Papá, te lo he dicho 1000 veces. No dejes estas cosas tiradas por ahí. ¿La casa ya está demasiado llena y ahora todavía tienes que recoger tus cosas?» Luis cogió la lente en el mismo momento, con la cabeza gacha. «Lo siento, hijo. Ni siquiera me di cuenta». «Sí, entonces presta más atención. Ya no tenemos edad para ser descuidados, ¿verdad?» Esa última frase siguió resonando en su cabeza durante el resto de la noche. «Ya no somos mayores de edad. ¿Quiénes somos nosotros?» Roberto se incluyó a sí mismo. ¿O fue simplemente otra forma educada de decir «eres viejo y estás estorbando»? El otro día Luis preparó café como todas las mañanas. Siempre usé el colador de tela que guardaba con cuidado. Era casi un ritual. El agua hirviendo, el olor invadiendo la cocina, el silencio transformándose en comodidad. Pero esa mañana nadie vino a llevárselo. Roberto pasó corriendo junto a él y ni siquiera miró. Ese olor a café hecho todo el tiempo impregnará la casa. Mejor dejar eso para después de la mudanza, ¿no? Luis no respondió. Simplemente sacó la tetera del fuego, volvió a poner el colador y guardó todo como si alguien guardara una parte de sí mismo. Pero era en la habitación donde las cosas realmente pesaban. Luis tenía una silla,
Un sillón viejo pero firme que él mismo había hecho décadas atrás. Era donde me sentaba a mirar televisión, tomar una siesta después del almuerzo, coser un dobladillo y descansar el cuerpo. Una parte de él estaba ahí, hasta que un día la silla ya no estaba. «Hijo, ¿dónde está mi sillón?» «Oh, lo vendí en la tienda de segunda mano. Eso ya era demasiado viejo. Ocuparía espacio en el cambio. Pero era mío. Papá, pongámonos de acuerdo. No podemos con todo. Necesitamos optimizar el espacio. Allí estará más apretado». Optimicé el espacio. Luis repitió eso en sus pensamientos durante días. Esa silla, que lo sostuvo durante tanto tiempo, ahora era solo un pedazo de basura, una molestia, y así empezó a verse a sí mismo como parte del mobiliario anticuado. A partir de 1900. Entonces, el silencio entre ambos se convirtió en la norma. Cuando hablaban, siempre lo hacían en un tono neutral e impersonal. Roberto no preguntó si necesitaba algo. Solo le dijo dónde no podía tocarlo, que ya estaba empacado, que era demasiado delicado para que él lo tocara. Y lo peor fue la mirada. Roberto ya no miraba a su padre a los ojos. Lo evité. Se desvió, como alguien que sabe que está haciendo algo mal, pero no quiere afrontarlo. Ana intentó ocultarlo. Habló más. Le preguntó si estaba bien, pero su presencia estaba cada vez más ausente. Siempre con prisa, siempre en medio de alguna tarea. Nadie se detuvo a escuchar a Luis. Nadie le preguntó qué sentía. «¿Sabes lo que es papá? Con el cambio todo es una locura. Entonces hablaremos con calma». Pero ese más tarde nunca llegó. Luis, que siempre era el primero en escuchar, ahora no tenía voz. Sin espacio, su habitación se convirtió en una sala de almacenamiento de efectivo. El sofá donde le gustaba tumbarse se convirtió en un punto de apilamiento. Empezó a dormir con la televisión apagada, en silencio, sin nadie alrededor. Era como si ya hubieran empezado a cambiar, excepto que se les olvidó decirle que no iría con ellos. Roberto, el hijo mayor, se convirtió en el principal vector de este cruel cambio. Y lo más doloroso es que él no era así. Luis recordó al niño que corría por el taller pidiendo sostener el martillo, del adolescente que lo abrazó fuerte cuando sacó una buena nota, del joven que lloró en su regazo cuando nació su primer hijo. Pero ese Roberto ya no estaba. En su lugar había ahora un hombre frío, práctico e impaciente, quien veía a su padre como un problema logístico, un peso, alguien que ocupaba demasiado espacio, y lo peor, no lo dijo con palabras, lo dijo con actitudes, con la falta de cariño, con la urgencia de salir de allí, como si la presencia de Luis fuera un incómodo recordatorio de algo que quería olvidar. Luis se dio cuenta de todo, pero él no dijo nada. No discutí, no pidió explicaciones. Simplemente lo mantuvo como siempre lo hizo. Pero por dentro, algo empezó a cambiar. Una sensación nueva, difícil de nombrar. No fue ira, fue algo peor, una especie de duelo, como si estuviera perdiendo su propia existencia en silencio, mientras la vida a su alrededor seguía sin él. La injusticia no fue un acto, fue un proceso, a pequeños empujones hasta que se encontró afuera, sosteniendo solo un retrato, ese marco que miraba todos los días, intentando recordar quién era, para intentar entender por qué ahora parecía no ser nadie más. No fue el silencio lo que le dolió, ni la silla vendida, ni el café rechazado, ni siquiera las miradas desviadas. Todo eso dolía, por supuesto, pero había una esperanza obstinada, casi ingenua, dentro de Luis de que se cumpliera la promesa de llevarlo consigo. En el fondo, todavía creía en la palabra de sus hijos. Creía que, a pesar de la distancia, el vínculo de sangre sería más fuerte que la indiferencia. Pero, allí, en aquella mañana gris y silenciosa, todo se vino abajo, porque una cosa es sentirse excluido y otra es quedarse atrás. El reloj de la pared todavía marcaba las 6:45 am cuando Luis se despertó. La costumbre de años no le permitía dormir más tarde, ni siquiera los domingos, pero ese día fue especial. Al menos eso es lo que había imaginado. La víspera del cambio, el día en que, según las fragmentadas conversaciones de la semana, todos irían juntos a la nueva casa. Incluso él, Roberto, había dicho que pasaría temprano con la camioneta, que empacarían todo y continuarían su viaje.
Luis incluso dejó lista su mochila la noche anterior: 2 camisas, un pantalón de vestir, su medicina y el marco de fotos envuelto en un paño. Se levantó, como siempre, lentamente. Sintió sus pies tocar el suelo frío y pensó: es hoy, va a ser bueno. Él sonrió levemente, pero algo era extraño, muy extraño. El olor de la casa era diferente. El sonido en la casa era diferente. O mejor dicho, no hubo ningún sonido. Ni voz, ni risa, ni pasos corriendo de Ana organizando cajas. Ningún ruido del nieto jugando con las maletas, nada. Luis cruzó el pasillo con el corazón acelerado. Pasó por la cocina, vacía, ni una taza en el fregadero. El armario estaba abierto de par en par, completamente limpio. La estufa sin sartenes. El frigorífico apagado, abierto, oliendo a abandono. Miró al suelo, luego a la habitación, y sintió que se le daba un vuelco el estómago. No había ningún sofá, ni siquiera la televisión, sin alfombra, ni siquiera una cortina, ni siquiera una silla, nada. «Roberto, enano», llamó, su voz más débil de lo que le hubiera gustado. Nada. Abrió la puerta principal y miró calle abajo. El camión que esperaba ya no estaba. En el suelo solo quedaron las huellas de los neumáticos y un espacio vacío en la acera, donde habitualmente estaba aparcado el coche de su hijo. La vecina de la casa de enfrente pasó con su cachorro y rápidamente desvió la mirada, como si supiera algo que no quería afrontar. Luis volvió a entrar tratando de mantener la calma. Fue a la habitación. «Tu habitación». Y fue allí donde llegó el golpe final con todo. Todo había sido limpiado. Los cajones abiertos y vacíos, las hojas dobladas, el colchón contra la pared, y sobre la cama solo 2 objetos: una manta vieja, ya gastada, con una mancha de café que reconoció bien, y el marco de la foto familiar, el que siempre se quedó en el estante del salón. Lo único que, en los últimos tiempos, insistía en tener cerca. No había bolsas para él. No había ningún elemento separado, ningún mensaje, ninguna carta, ninguna explicación, sin palabras, nada. Ellos fueron y me dejaron aquí. El centavo cayó violentamente, un dolor seco, sin lágrimas. Un golpe que se sintió físico, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho desde dentro. Luis se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el marco del cuadro con manos temblorosas. No dijo nada. Solo miré esa foto, tomada en una de las pocas navidades en las que todos estaban juntos, sonriendo. Está al lado de Teresa, sonriendo con los ojos cerrados. Roberto con la mano en el hombro de su padre. Ana abrazando a su hijo. En la imagen, un retrato de cariño, de unidad. Pero allí, en aquella cama fría, aquel retrato se convirtió en el recuerdo más cruel. Una mentira enmarcada. ¿Qué hice tan mal? ¿Me metí tanto en el camino? Las palabras no salieron de la boca, pero ellos gritaron por dentro. Fueron más de 7 décadas de vida, más de 40 años de trabajo, toda una vida dedicada a cuidar, proteger, ofrecer. Y al final, ¿qué quedó? Una manta usada y una fotografía. Una manta y una fotografía. ¿Era eso todo lo que valía ahora? ¿Era este el valor de todo lo que construyó? Se levantó con esfuerzo. Caminó hacia el balcón, todavía sosteniendo el retrato contra su pecho. Se sentó en la silla de plástico que había remendado meses antes, reemplazando su viejo sillón, el que su hijo había vendido sin previo aviso. El viento era frío. La mañana siguió su curso como si nada hubiera pasado, como si no hubiera un anciano, solo, abandonado, tratando de entender cómo llegó allí. ¿Alguna vez podré olvidar esto? Pero él lo sabía mejor. No se pudo borrar allí. No se podría justificar. No fue un malentendido. Fue una elección. Alguien decidió que era desechable. Y eso dolía más que cualquier dolor físico que jamás hubiera sentido. En mi cabeza, las imágenes llegaban como destellos. Los cumpleaños, donde él mismo preparaba todo. Los viajes que pospusiste para ahorrar dinero para tus hijos. Las noches en las que me levantaba de la cama para ver si todos estaban bien. Todo esto no significó nada. Se fueron, y ni siquiera miraron atrás. La humillación alcanzó allí su punto máximo. No porque esté solo, sino porque lo trataron como a una molestia.
como un problema, como algo que se puede solucionar con una manta vieja y un retrato, un objeto entre los restos, como si no fuera gente. El tiempo parecía congelado. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas. Se quedó sentado allí, tratando de encontrar lógica en lo ilógico, tratando de entender cómo alguien, que siempre amó tanto, pudo haber sido borrado de la historia misma. Allí, en aquel patio trasero, con el frío mordiéndole los huesos y el sol escondido tras las nubes, Luis tocó fondo. Y no fue una expresión simbólica. Era el fondo, lo más profundo. No había ningún otro lugar donde caer. No había nada más que esperar. Pero lo que no sabía, y nadie lo sabía, es que la vida, incluso cuando parece injusta, a veces da vueltas. Y cuando el silencio es demasiado profundo, es porque algo fuerte está por suceder. El día pasó lentamente. El sol salió durante unas horas, pero aún así la casa parecía más oscura de lo habitual. No fue por falta de luz, fue por falta de vida. Luis continuó sentado afuera, acurrucado, con la manta echada sobre los hombros, en un inútil intento de protegerse de lo que le dolía mucho más que el frío de la tarde. La calle, normalmente ruidosa, parecía estar de luto. Los pocos vecinos que pasaban miraban de lejos, sin valor para decir nada, quizás por vergüenza, quizás por miedo a involucrarse demasiado. Pero Luis tampoco buscaba a nadie. No quería explicaciones ni preguntas. Quería entender, solo eso, entender lo que había sucedido. El clima se estaba volviendo más frío, las sombras se extienden, y él seguía ahí, en esa silla que ya estaba torcida, pero aún así lo abrazaba mejor que en cualquier otro lugar del mundo. El retrato estaba en su regazo. Las manos, envejecidas y marcadas por años de trabajar con madera, lo sostuvieron con tanto cuidado como si ese marco fuera de fino vidrio. ¿En qué me equivoqué?, pensó. La pregunta quedó sin respuesta, pero no quería irme. Era como una gota de agua cayendo constantemente sobre la misma piedra. A veces pensaba que quizás había malcriado demasiado a sus hijos. Otras veces pensé que tal vez había amado mal, o amado solo. Dije, ¿muy poco? Debería haber sido más firme. ¿Has cobrado más? Estos pensamientos llegaron con el viento de la noche, y con ellos llegaron las lágrimas. No de los que hacen escándalo, pero los demás, esas que gotean lentamente y desaparecen en la piel arrugada, como si nunca hubieran existido. Lloró en silencio, no por la soledad misma, pero por la humillación de haber sido descartado como un mueble viejo, por la falta de valor que recibió de quienes más se preocupaban. La silla se balanceó lentamente. Él, poco frío, y él, sin tener que esperar más, se limitó a mirar el retrato. Y fue en esa mirada que todo empezó a cambiar. Era una fotografía sencilla, tomada en una Navidad cualquiera, pero ahora parecía viva, como si cada rostro allí tuviera algo que decir. La mirada de Teresa, su esposa, parecía brillar más que antes. Su sonrisa tenía algo especial, y entonces, casi sin darse cuenta, Luis empezó a retroceder en el tiempo. El patio ya no existe, la silla desapareció, y también estuvo presente en la primera Navidad de toda la familia. Teresa decoró la sala con lazos rojos. Roberto, todavía un niño pequeño, corría por la casa con un gorro de Papá Noel, y Ana intentó poner cinta adhesiva en las ventanas, con más cinta en el pelo que en los cristales. «Bebé, ¿me sujetarás la escalera?», dijo Teresa en ese recuerdo, riendo. «Si te caes, la cena será en el hospital», respondió riéndose también. Todo estaba tan vivo que Luis cerró los ojos y respiró hondo, como si volviera a oler el pavo asándose en el horno. El recuerdo cambió de lugar. Ahora él estaba en el hospital, años después, sosteniendo su mano ya débil, mientras el monitor pitaba a intervalos cada vez más espaciados. Fue allí donde ella le estrechó la mano y le dijo, «¿Prometes que no dejarás de sonreír, incluso cuando duele?». Ese día no respondió. Y ahora, tantos años después, el dolor era aún mayor que la sonrisa. Una escena más. Luis en el taller, enseñándole a Roberto cómo usar la lijadora por primera vez. El niño hizo todo mal, pero solo se rió y dijo, «Está bien cometer errores. Lo que importa es volver a intentarlo hasta que salga bien». Y luego otro recuerdo. Ana teniendo gripe en el colegio,
Él llegando con una botella de té caliente escondida en su mochila y una blusa vieja de su madre, para que ella se sintiera más cómoda. Ana sonrió, incluso con fiebre. Cada destello del retrato me traía un recuerdo, un sacrificio, un gesto, un momento que pensó olvidado, pero ahora parecía estar ahí, volviendo a recordar que era alguien que amaba con todo lo que tenía, y un día fue amado. «No se acuerdan de eso, ¿verdad?», murmuró, casi como un arrebato. Quizás no lo recordaban, quizás prefirieron olvidar, pero lo recordó. Y eso, en ese momento, fue lo que lo mantuvo con vida. La silla crujió bajo el peso del tiempo. La noche cayó de una vez por todas, y Luis, con los ojos aún llorosos, sostenía el retrato como quien sostiene el último eslabón de una vida que parecía haberse evaporado. «No soy lo único que dejaron atrás. Soy todo lo que construí y lo olvidaron». Y fue allí, en ese preciso momento, que algo empezó a nacer de nuevo en su interior. Todavía era pequeño, frágil, pero fue real, una semilla de fuerza, un destello de dignidad que, incluso enterrada, no había muerto, porque nadie destruye por completo un corazón que ha experimentado tanto amor. Era primera hora de la tarde cuando Luis escuchó los pasos. No eran apresurados, como los de un repartidor, ni pesados, como los de su hijo. Eran lentos, constantes, y pronto fueron acompañados por un sonido familiar, la tapa de un recipiente de plástico Tupperware cerrándose con cuidado. Fue entonces cuando vio, desde la esquina del balcón, una figura que no había visto de cerca desde hacía semanas. Doña Marta. Marta, vecina de toda la vida, también era viuda. Su cabello ya era blanco, recogido en un moño improvisado, y la postura ligeramente curvada de alguien que había enfrentado mucho, pero aún mantenía los ojos abiertos. Había vivido sola desde que falleció su marido, y aunque vivían pared con pared, ella y Luis apenas habían intercambiado más que un saludo en los últimos meses. La gente se está alejando, a veces por falta de tiempo, a veces por miedo a molestar, a veces porque nadie sabe cuánto necesita alguien más de alguien. Pero ese día Marta lo supo. Había visto partir el camión. Había oído movimientos, las idas y venidas de los hijos de Luis, y se dio cuenta de que nadie había regresado. La ausencia de coches, voces y desorden era extraña, y cuando esa mañana miró por la ventana y vio a Luis todavía en el balcón, cubierto solo con un paño viejo, sosteniendo el retrato en su regazo, supo que algo andaba mal, y por eso fue allí, para no invadir, no preguntar, solo ser, para no dejar que el silencio sea su única compañía ese día. «Luis, ¿está todo bien?», preguntó en voz baja, imaginando ya la respuesta. Él solo miró. Los ojos estaban rojos, hundidos, el rostro más pálido de lo habitual. Escumón acercó sin esperar invitación y le entregó la olla. «Hice sopa de pollo y verduras. Es cálido. Pensé que podría calentarte un poco». Luis dudó por un segundo. Luego extendió las manos y cuando tomó la olla, la apretó con tanta fuerza que parecía querer absorber su calor directamente en su corazón. «Gracias, Marta. Yo ni siquiera sé qué decir. No hace falta que digas nada ahora, Luis. Solo come. Entonces hablaremos». Sacó una silla de plástico, de esas que acumulan polvo en los rincones del jardín, y se sentó a su lado. Los dos permanecieron allí unos minutos, en silencio. Un silencio diferente. No el silencio del abandono, pero el silencio de la presencia, de cuidado. Un silencio confortable que decía más que 1000 palabras. Después de tomar unas cucharadas de sopa, sus ojos empezaron a llenarse de nuevo. Pero esa vez no fue solo tristeza, fue un alivio. Fue como si ese gesto hubiera roto el hielo que lo había aislado desde el día anterior. «Se fueron», dijo, casi en un susurro. «¿Qué quieres decir con que lo eran?» «Ellos eran. Se llevaron todo. Y me dejaron. Solo eso. No dijeron nada. Ellos simplemente se fueron». Marta lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa e indignación. «No dije nada de inmediato. Él simplemente respiró hondo, porque sabía que en ese momento lo que necesitaba no era juicio, estaba escuchando, y presencia. Nunca pensé que, después de todo lo que hice, después de todo lo que di, terminaría así.
Su voz se quebró. La cuchara tembló en su mano. Marta puso su mano sobre la de él, firme. «No has terminado, ¿me estás escuchando? Este no es el final, es solo un tropiezo, y te levantarás, incluso si tengo que tirarte del cuello». Luis sonrió, pequeño, tímido, pero fue la primera vez desde que estaba solo. «Hacía tiempo que nadie me miraba así a los ojos, Marta. Bueno, debería ser al revés. Merecías que la gente te mirara con orgullo, porque, sinceramente, Luis, solo los que no tienen corazón te hacen lo que te hicieron». Esas palabras dieron en el blanco, porque lo sintió, pero no tuve el coraje de decirlo, y escuchar eso salir de la boca de alguien que no tenía obligación alguna hacia él, era como volver a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. La conversación continuó, sin prisas. Marta le preguntó si necesitaba algo. Dijo que, si quería, podría pasar los próximos días en su casa, que todavía tenía una habitación libre, que nadie debería pasar por esto solo. Él se negó al principio, con ese orgullo que nos inculcan los años, pero ella insistió amablemente. «Al menos hoy tomar una ducha caliente y dormir en una cama decente. Mañana pensaremos en el resto». Luis aceptó. Por primera vez en mucho tiempo aceptó ayuda, y fue allí, en ese simple gesto, una sopa, una escucha, una mano extendida, que una pequeña llama se reavivó en su interior. Todavía era débil, pero existía. La llama de la esperanza, desde el nuevo comienzo, desde un cariño que no nace de la obligación, sino de la empatía. «Marta, gracias, no para el plato de sopa, pero por no fingir que no me viste. Nunca podría hacerlo. No podemos cerrar los ojos ante lo que hace daño a los demás». Y eso es exactamente lo que hizo. Vio su dolor, y no lo ignoró. A la mañana siguiente, Marta se despertó temprano, preparó café, hizo pan con mantequilla e invitó a Luis a sentarse a la mesa. Todavía estaba un poco retraído, con los hombros encorvados como si todavía cargara con el peso de todo lo que había pasado, pero había un poco más de vida en la mirada. Un resplandor tímido, casi extinguido, pero ya no estaba simplemente vacío. Después del desayuno, decidió ayudarlo a regresar a la casa, no por apego al espacio en sí, sino porque sabía que todavía había cosas importantes allí. Recuerdos, ropa, documentos. Y como Luis era del tipo que se queda con todo, sabía que tendrían trabajo. «Empezamos por el baúl viejo que está al fondo del armario, Luis. Eso parece esconder algo importante», sugirió sonriendo. «¿Aquel? Solo debe haber un billete viejo, papel de compra de madera, algo sin valor. El valor es algo relativo. A veces lo que llamamos basura puede convertirse en la clave de algo. Y como si fuera una especie de señal del destino, eso es exactamente lo que pasó». Abrieron el baúl con cierta dificultad. La tapa estaba atascada. El olor era a papel húmedo y a madera almacenada durante años. En el interior, de hecho, había de todo: páginas amarillentas, facturas, cuadernos viejos, un estuche con herramientas oxidadas, algunas cartas de sus hijos, fotografías antiguas y una Biblia con dedicatoria escrita por Teresa, su esposa. Pero en el fondo, entre dos carpetas mohosas, había un sobre marrón, sin nada escrito en el exterior. Marta tiró de él con cuidado, y cuando lo abrió, sus ojos se abrieron como platos. No fue cualquier cosa. En el interior, una escritura registrada en una notaría. El documento, firmado ante notario, decía que la casa donde vivía Luis le había sido heredada oficialmente por Teresa años antes. No fue un simple contrato verbal, era legal, firmado, reconocido, y junto con ello, un testamento. Teresa había dejado testamento, y Luis no tenía idea. «Luis, ¿alguna vez has visto esto aquí?» «No, nunca. No tenía ni idea. Teresa no me dijo nada sobre el testamento. Hablamos poco de estas cosas». Marta leyó en silencio. Cada línea parecía encender una nueva chispa. No era solo la escritura de la casa. El testamento establecía que cualquier decisión de 1900, venta, transferencia o traslado de bienes, debía pasar por Luis mientras estuviera vivo. Además, Teresa dejó claro: la casa era el bien más valioso de la familia y debía ser el refugio de Luis hasta su último día. Nada se podría hacer sin su autorización expresa. «Esto lo cambia todo, Luis. ¿Crees que sí?» «No me parece.
Estoy seguro de que Roberto no podría haberte sacado de la casa. No podría haber vendido nada ni haber hecho cambios sin involucrarte. Este es un documento oficial. Y es más, es una declaración de amor. Tu esposa te protegió hasta el final, incluso después de que él se haya ido. Luis miró fijamente el papel. Las manos temblaban. La visión era borrosa, pero fue por la emoción. Yo no sé qué decir. Ella pensó en mí. Ella sabía que algo como esto podría pasar. Y garantizó que nadie te borraría de la historia de esta casa. Pero ahora tenemos que hacer que valga la pena. Por primera vez desde el abandono, Luis sintió algo más que dolor. Fue fuerza. Una fuerza extraña, como si regresara del interior del cofre. Como si de repente hubiera recordado quién era. No solo un viejo olvidado, pero un hombre con historia, con valor, con derechos, con dignidad. Sabes, Marta, no quiero venganza, solo quiero justicia. Y eso es exactamente lo que vamos a buscar, con calma, con la ley, con todo lo necesario. Pero ya no te tratarán como a un remanente, Luis. Nunca más. El sobre, ahora en sus manos, se sentía más pesado que antes. Pero ese no era el papel. Era el significado. Era una prueba de que no estaba tan solo como pensaba, que alguien lo había cuidado hasta el final, y que ahora podría cuidar de sí mismo. Gracias, Teresa, susurró, mirando al cielo a través de la ventana. La emoción fue tan grande que por un momento olvidó el frío, la humillación, el vacío de la casa. Todo fue reemplazado por una nueva certeza. Aún no era el final. Al día siguiente, Luis y Marta fueron al registro civil de la ciudad. Llegaron temprano, con el sobre guardado, de forma segura en el maletín que llevaba con el cuidado de quien protege algo precioso. Luis lucía su mejor camiseta, la misma que usaba en los cumpleaños familiares, no por vanidad, sino por respeto a uno mismo. Por primera vez en mucho tiempo, se presentaba como alguien que merecía ser escuchado. El encargado, un joven, inicialmente los miró con esa mirada automática de quien no espera nada especial, pero cuando empezó a examinar los documentos y a leer los nombres, fechas y términos del testamento, su actitud cambió. Señor Luis, ¿tiene alguna idea de lo que tiene aquí entre manos? Lo único que sé es que encontré esto en un baúl y que mi esposa Teresa me dejó la casa. Solo eso. Es más que eso. Este testamento, junto con la escritura, no solo confirma que la propiedad le pertenece, sino que también evita cualquier transacción realizada sin su autorización. Legalmente, cualquier venta o transferencia que se haya realizado sin su firma es nula. Luis miró a Marta, que discretamente le cogía la mano por debajo de la mesa. Fue como si, por primera vez en semanas, el suelo dejara de derrumbarse bajo sus pies. «Pero hay más», dijo el niño, hojeando los anexos del documento. «¿Más? Sí, aquí hay un anexo. Se hizo aproximadamente un año después del testamento original. En él, doña Teresa menciona una aplicación bancaria vinculada al inmueble, una especie de reserva, un fondo a tu nombre, que solo puede ser operado con tu presencia y autorización. Está todo grabado aquí». Luis frunció el ceño. Era la primera vez que oía hablar de algún valor guardado. Pero yo no sabía nada de eso. Nunca me he metido con bancos ni aplicaciones. Ella nunca me lo dijo. Quizás lo dejó como garantía, como seguridad para ti, y confié en que llegaría el momento adecuado. Marta, hasta entonces silenciosa, no pudo contener la emoción. Teresa pensó en todo, Luis. Ella te conocía. Sabía que nunca buscarías nada por ti mismo, y dejó este camino preparado para cuando lo necesitara. Las palabras flotaron en el aire. Luis bajó los ojos. El silencio se apoderó de la habitación durante unos segundos, pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de alguien que intenta comprender la magnitud de lo que está sintiendo. Entonces, ¿quieres decir que todo esto aquí, señaló las copias de la escritura y del testamento, todo esto prueba que esa casa sigue siendo mía? No solo eso, prueba que ella siempre fue tuya, y nadie podría sacarte de allí. Esta es la ley aquí, y habrá que revisar cualquier movimiento que hayan hecho los niños. Luis respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que se le abría el pecho. El peso sobre su espalda seguía ahí, pero algo dentro de él comenzó a reorganizarse. No era un viejo inútil que habían dejado atrás. Él era el dueño de esa casa.
el dueño de su propia casa y, más que eso, guardián de una historia que nadie tenía derecho a borrar. Marta, ¿tienes idea de lo que eso significa? Sí, Luis. Significa que te han hecho daño, pero ahora tienes las herramientas para defenderte. Significa que esta historia aún no ha terminado. Y ahora, quien decide el final, eres tú. Apretó los documentos contra su pecho, olió el papel viejo, recordó la voz de Teresa y todo lo que construyó en esa casa, cada pared, cada ladrillo, cada risa, cada lágrima. Nada de eso fue en vano, y ahora todo tenía un nombre. Su. No quiero pelea, solo quiero justicia, y eso es lo que vamos a buscar, pero con la cabeza en alto, y con todo lo que hay aquí, dijo Marta golpeando los papeles con la palma de la mano. Salieron del registro civil con la sensación de haber recuperado algo mucho más grande que una propiedad. Luis caminaba más despacio, pero con paso más firme, como si ahora supiera que todavía había suelo bajo sus pies, que todavía no había dónde pisar, y más, que todavía podía empezar de nuevo, pero el destino, que ya había sorprendido mucho, aún tenía una carta más bajo la manga, porque mientras caminaban de regreso a casa, Marta recibió una llamada, un número desconocido, una voz nerviosa al otro lado de la línea, y el nombre era uno que Luis no había escuchado en mucho, mucho tiempo. Esa misma tarde, después de la misteriosa llamada que recibió Marta, de la que Luis aún no conocía los detalles, los dos se sentaron a la mesa de la cocina con todos los documentos abiertos frente a ellos. Era hora de dar el siguiente paso. Marta, siempre práctica, ya lo tenía todo pensado. Luis, el abogado que se hizo cargo del testamento de Teresa, todavía está en la ciudad. Es el doctor Sergio, un hombre mayor pero muy respetado, honesto. Era amigo de tu hermano, ¿recuerdas? Sergio, claro, trabajó con mi hermano en el sindicato, pero querrá involucrarse en todo esto. Lo hará, porque lo que te hicieron no solo estuvo mal, fue un crimen, y si alguien puede demostrarlo, es él. Luis vaciló, no por miedo al abogado, sino por algo más profundo. Esa generación, la suya, siempre tuvo cierta resistencia a meterse con la justicia. Creían que todo debía resolverse mediante el diálogo, en el apretón de manos, pero ahora sabía que a veces el silencio se convierte en complicidad, y si él no se defendía a sí mismo, nadie lo haría por él. Es cierto, vayamos hacia él. Al día siguiente fueron al consultorio del doctor Sergio, una habitación sencilla, con estanterías llenas de libros antiguos y olor a papel archivado. El abogado los recibió con sorpresa y una sonrisa como quien reconoce amigos del pasado. Luis, Marta, pero qué honor tenerte aquí. ¿Cómo puedo ayudar? Luis entregó los documentos con mano firme y luego lo contó todo, del abandono al descubrimiento del sobre en el baúl. Habló lentamente, como si todavía estuviera digiriendo cada parte de su propia historia. Sergio escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, el abogado se ajustó las gafas y empezó a hojear el testamento. Bueno, primero que nada tienes razón en estar aquí. La voluntad es legítima. Fue registrado, notariado y tiene plena fuerza legal. No es solo un deseo, es una orden judicial. Entonces eso significa, Roberto cometió fraude. Grave. La casa fue traspasada sin el consentimiento del dueño vivo y legítimo. Utilizó la escritura antigua para simular la venta, ocultando el documento más reciente. Esto es un crimen, y no es pequeño. Los ojos de Luis se abrieron como platos. Pero es mi hijo. No quería hacerle daño a nadie. Sergio apoyó la mano sobre la mesa, firme. Luis, lo entiendo, pero no se trata de daño, se trata de reparar. Fuiste engañado, humillado, expulsado de tu propia casa. Esto no es un error de papeleo, es falta de respeto, es inhumanidad, es fraude a la propiedad, y la justicia existe para casos como este. Marta asintió con los ojos llorosos. No quiere venganza, doctor, quiere dignidad. Y eso es exactamente lo que vamos a buscar. En los días siguientes, el abogado preparó la petición, organizó los documentos e inició un proceso para anular la venta de la casa. También presentaron una medida cautelar para garantizar que Luis pudiera recuperar su propiedad hasta que se tomara la decisión final. Todo se hizo con precisión y cuidado. En este proceso,
Luis empezó a recuperar algo más que sus derechos. Recuperó su mirada firme, la postura erguida. Volvió a ser el hombre que con esfuerzo construyó una familia, que nunca necesitó alzar la voz para ser respetado. Ahora, con la ayuda de Marta y el doctor Sergio, finalmente estaba siendo escuchado, no como un viejo olvidado, sino como dueño de la verdad. La parte más difícil no fue lidiar con la justicia, fue lidiar con el dolor de saber que su propio hijo había ignorado todo esto, que Roberto ignoró todo lo que representaba la casa, la historia, los momentos, los recuerdos, por conveniencia, apurado, por desprecio. Él nunca me vio como un problema cuando era pequeño. ¿Por qué se ha convertido en una molestia ahora? Susurró Luis durante una de sus reuniones con el abogado. Sergio respondió con calma. A veces, Luis, crecemos tanto por fuera que nos encogemos por dentro, pero ahora tendrá que volver a mirarte a los ojos y ver al hombre que pretendía olvidar. Se han enviado notificaciones. El proceso empezó a moverse, y con él la justicia empezó a golpear de nuevo en dirección a Luis. Pero a medida que las piezas se movían en el campo legal, surgiría nueva información, algo que pondría no solo a Roberto contra la pared, sino a toda la historia familiar en jaque. La notificación fue entregada en una tarde lluviosa, de esas en las que hasta el aire parece pesado. Roberto estaba en su nueva casa, rodeado de cajas sin abrir, intentando adaptar su vida al nuevo entorno. La esposa, nerviosa por la rutina, se quejaba de los retrasos en la mudanza. Los niños lloraban en alguna habitación, y en medio de este caos sonó el timbre. Abrió la puerta apresuradamente, sin imaginar lo que se avecinaba. Un funcionario judicial, educado y directo, le entregó el sobre cerrado. Notificación judicial. ¿Señor Roberto da Silva? Sí, soy yo. Se le ha notificado formalmente. Que tengas una buena tarde. Roberto se quedó quieto unos segundos, con el sobre en la mano, como si pesara más de lo debido. Cuando finalmente lo abrió y lo leyó, su sangre pareció calentarse de repente. Ahí estaba, la acción interpuesta a nombre de Luis da Silva, su propio padre. Solicitud de cancelación de venta, solicitud de recuperación, alegación de fraude, patrimonial. Se adjuntan los documentos testamentarios, la escritura firmada por Teresa, el fondo reservado, vinculado al CPF del padre. Todo, cada línea era un recordatorio de lo que intentó borrar. «¿Él me hizo esto?», murmuró Roberto para sí mismo, pero con un tono que mezclaba sorpresa, incredulidad y miedo. Por primera vez, sintió el peso de lo que había hecho. Ya no se trataba simplemente de una decisión difícil en nombre de la practicidad. Fue un crimen. Y ahora, la justicia venía a buscar la verdad. Horas más tarde intentó llamar. Hizo 1, 2, 3 llamadas al número de su padre. Ninguna respuesta. Mensajes enviados. Nada. Fue entonces cuando, llevado por un impulso, subió al auto y se dirigió a la casa de Marta, donde supo que Luis se hospedaba. Estaba lloviendo y los limpiaparabrisas apenas podían hacer frente a las insistentes gotas. La ansiedad se apretó en mi pecho. Una vez allí, Marta fue quien abrió la puerta. «Él no quiere hablar contigo ahora mismo, Roberto. Por favor, solo un minuto. Necesito entender. Él no puede hacer esto. Es mi padre. Precisamente por eso lo hace. Porque él es tu padre. Y porque lo olvidaste». Marta, firme, no se conmovió. Pero aún así se acercó a Luis, que estaba en la sala, sentado con el viejo retrato sobre la mesa y una manta sobre las piernas, el rostro sereno, la mirada tranquila, como alguien que ya ha llorado bastante y ahora solo quiere seguir adelante con la frente en alto. «Luis, está afuera. Quiere hablar contigo». «Déjalo entrar». Roberto entró lentamente, mojado, desordenado. Por primera vez parecía más frágil que arrogante, más hijo que hombre. «Papá, yo no sabía que dejaste eso. No sabía lo de los papeles, el testamento. ¿Y si lo hubieras sabido, habrías hecho diferente?» La pregunta vino como una flecha, certera, pero sin gritos, sin ira, simplemente cierto. Roberto tragó secamente. Él no respondió, porque en el fondo sabía que la respuesta era demasiado dolorosa para decirla. «Yo solo quería que resolviéramos esto entre nosotros, sin involucrar a la justicia, ¿sabes?
Luis lo miró a los ojos, por primera vez en mucho tiempo, sin mirar hacia abajo, sin dudarlo, y luego dijo con voz firme: «Yo también quería resolver esto entre nosotros, pero elegiste no mirarme cuando tuviste la oportunidad. No fui yo quien te dejó atrás, Roberto. Fue todo lo contrario». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. No hubo gritos, sin acusaciones, solo una frase que desmontó todas las defensas de su hijo. Quería justificar, quería explicarte, pero nada de lo que dijera ahora borraría lo que había hecho. «Es que no pensé que dolería tanto, papá. Duele, duele mucho, pero todos estos días aprendí una cosa. El dolor enseña, y espero que tú también aprendas». Roberto se quedó quieto unos segundos, luego bajó los ojos, salió lentamente, sin decir nada más. Luis, por su parte, siguió sentado, respiró hondo, miró de nuevo el retrato. Teresa sonrió, y él, en ese momento, sintió algo diferente. No fue alivio, no victoria, era paz. Se empezaba a hacer justicia, pero, sobre todo, finalmente se sintió visto de nuevo. La notificación había sido solo el comienzo. El proceso, ahora en marcha, tuvo efectos inmediatos. Días después de aquel breve y tenso reencuentro con su padre, Roberto empezó a recibir los primeros avisos del banco. Primero, un correo electrónico informando sobre movimientos restringidos. Luego, una llamada formal del gerente. Finalmente, la confirmación. La cuenta donde había depositado el producto de la venta de la casa fue bloqueada oficialmente por decisión judicial. El dinero que creía que sería el comienzo de una nueva vida se evaporó. No físicamente, por supuesto, técnicamente todavía estaba allí, pero ya estaba fuera de su alcance. La venta hecha a nombre del padre, sin autorización, añadida a la cláusula del testamento, había invalidado jurídicamente toda la transacción. El nuevo comprador, en cuanto se enteró de la situación, se echó atrás. La justicia actuó rápidamente. Los activos fueron congelados, y con eso, Roberto no solo perdió su casa, sino que también terminó con deudas por cuotas e impuestos acumulados. El impacto fue inmediato. La esposa, enojada, presionó para que diera explicaciones. Los niños, demasiado pequeños para entender, solo podían sentir la tensión en el aire. La nueva casa, llena de promesas, era ahora un problema, y lo que se suponía que iba a cambiar su vida se convirtió en un desastre emocional. Roberto pasó 2 días encerrado en su propia habitación, llamadas evitadas, mensajes ignorados. No habló con nadie, pero no era ira lo que sentía, era otra cosa, algo a lo que nunca se había enfrentado realmente: la culpa. Por primera vez, se detuvo a pensar en todo lo que había hecho y, más aún, en todo lo que su padre había hecho por él. En las primeras horas del segundo día, fue al fondo de su armario y sacó una caja vieja que guardaba desde su juventud. En su interior, entre álbumes de fotos y recuerdos de la adolescencia, había un sobre con fotografías antiguas, y allí, en medio de ellas, una foto en blanco y negro de él, aún pequeño, sentado en un banco del parque con su padre sosteniendo su bicicleta. Era un domingo. Recordé ese día como si fuera ayer. Su padre corrió tras él diciendo: «Vete, hijo, estoy aquí, no mires atrás, simplemente vete». Y se fue. Miedo en las piernas, desequilibrio, sudor en las manos. Pero así fue. Cuando miró hacia atrás, vio a su padre parado allí, sonriendo, orgulloso. «Lo lograste. ¿Ves lo capaz que eres?». Roberto, con los ojos llorosos, sostenía esa foto como quien sostiene una herida abierta. «¿Qué te hice, papá?». Por primera vez lloró. De hecho, lloró, no por ira, no porque haya perdido dinero, sino por haber perdido algo infinitamente más valioso: el honor, el respeto, la posibilidad de haber mirado a su propio padre y haber visto a un hombre. No era una carga. La imagen de él saliendo con su familia, dejando a Luis solo en esa casa, ahora lo perseguía. Comenzó a recordar todo lo que ignoraba: las manos temblorosas de su padre tratando de ayudar con la mudanza, el café servido con tanto cuidado que se negaba a beber, la silla vendida como si fuera basura. Todo volvió con fuerza. Me enseñó a andar en bicicleta, a utilizar mi primera herramienta, a hablar, y yo le correspondí con abandono.
Eso dolió. Dolió más que cualquier pérdida financiera. Dolió más que la vergüenza. Fue el dolor del verdadero arrepentimiento, el que corroe en el silencio y transforma hasta al más orgulloso. Roberto, en plena noche, se sentó solo a la mesa de la cocina. Tomó papel y bolígrafo. Empezó a escribir. No sabía si era una carta, una petición de perdón, una perorata. Simplemente sabía que necesitaba sacar lo que sentía. Cada palabra escrita parecía arrancar su orgullo y dejar espacio a algo que había olvidado cultivar, la humanidad. Papá, cometí un error, y no te estoy pidiendo que lo olvides. Solo digo que, finalmente lo entiendo, y si todavía hay espacio, quiero arreglarlo, incluso si te lleva el resto de tu vida. No sabía si Luis leería eso, pero por primera vez no escribí esperando una respuesta. Escribí porque necesitaba decirlo, porque el peso del silencio era demasiado grande. Al día siguiente, Roberto metió la carta en un sobre sencillo, sin dirección, sin remitente. Simplemente escribió con letra temblorosa: a mi padre. Todavía no sabía si tendría el coraje de cumplirlo, pero solo haberlo escrito fue el comienzo de un cambio. Después de la decisión judicial, Luis tuvo la oportunidad de recuperar su casa. La propiedad finalmente volvió legalmente a su nombre y se completó el proceso de nulidad de venta. Pero ya no era el mismo hombre que amaneció en aquella casa vacía días antes. Ese lugar, que alguna vez fue sinónimo de amor y recuerdos, ahora tenía marcas con las que era demasiado difícil vivir a diario. Luis sabía que quedarse allí significaría vivir rodeado de recuerdos dolorosos. Esa casa ya no era mi hogar, era una cicatriz. Fue entonces cuando, con el apoyo de Marta y su abogado, descubrió una aldea comunitaria para personas mayores en la región metropolitana. Un lugar pequeño, con chalets sencillos, zonas arboladas, talleres colectivos y, sobre todo, respeto. No hay asilo impersonal, donde las personas sean tratadas como un número. Allí, los residentes tenían nombres, historias y una voz. Y fue en ese ambiente que Luis decidió empezar de nuevo. En la primera visita, ya sintió algo diferente. Justo en la entrada, un grupo de personas mayores cuidaban un huerto comunitario. Otros pintaron lienzos en un balcón colectivo. Y al fondo del lote, algo brillaba ante sus ojos. Un taller de carpintería, con herramientas y piezas de madera organizadas esperando manos expertas. ¿Puedo ver?, preguntó, como pidiendo permiso para tocar el pasado. Por supuesto, señor Luis. Ponte cómodo, respondió el coordinador del proyecto, un joven de voz suave, llamado Rafael. Luis entró lentamente, pasando la mano por los estantes, el torno, el olor a madera en bruto. Fue como volver a encontrarme con un viejo amigo, como si el taller le hablara después de años de silencio. ¿Realizan talleres aquí? Sí, para residentes y también para adolescentes del refugio de la ciudad. Intentamos darles una ocupación, una dirección, pero no tenemos a nadie permanente para ejecutar el proyecto. Rafael dijo eso casualmente, pero Luis permaneció en silencio. El corazón se aceleró. En ese instante, comprendió que este taller era más que madera y clavos. Era un nuevo propósito. Al día siguiente regresó con Marta y con la respuesta en la punta de la lengua. Quiero quedarme y quiero enseñar, sin contrato, sin salario, sin exigencias. Solo lo haré. Disposición y un deseo casi infantil de volver a ser útil. La llegada de Luis fue recibida calurosamente. Los demás ancianos, muchos de ellos aislados por historias similares, se acercaron con curiosidad. Y los jóvenes, rebeldes, asustados, desconfiados, poco a poco empezaron a respetarlo, primero a través del silencio, luego con las manos y, finalmente, por la mirada. En la primera clase, Luis enseñó a sujetar papel de lija. Solo eso, pero fue suficiente, porque no era solo papel de lija. Era alguien que decía: eres capaz, yo creo en ti, vayamos juntos. Los adolescentes lo miraron con respeto, y poco a poco lo fueron llamando Seu Luis. Otros, más cariñosos, empezaron a llamarlo abuelo. Contaba historias mientras enseñaba cómo montar un banco. Decía: Madeira es como nosotros, duro por fuera pero lleno de costillas por dentro, y aunque se agriete, se puede pegar. Puedes convertirlo en algo hermoso otra vez. Luis empezó a despertarse temprano, preparó su café,
se puso el delantal y caminó hacia el taller con una sonrisa en el rostro. La tristeza todavía existía, pero ahora tenía un lugar. Había espacio entre una risa y otra, entre una conversación y otra, y así fue visto, nuevamente, pero esta vez no como una carga, como un maestro. El coordinador del proyecto decidió rendir homenaje. En una de las reuniones del pueblo anunció: el taller ya tiene nombre, se llamará Oficina Luis da Silva, en honor al hombre que, a pesar de todo lo vivido, eligió enseñar en lugar de darse por vencido. Luis intentó ocultar su emoción. No lo logró. Solo hice lo que mi esposa hubiera hecho. Ella siempre decía que cuando todo parece perdido, es porque aún no hemos visto la luz adecuada. El pueblo se convirtió en su hogar, los jóvenes, su nueva familia, y los demás ancianos, sus compañeros de viaje. Comenzó a ser invitado a entrevistas, ferias y eventos, y no porque sea un caso triste, sino porque es un ejemplo de superación, un símbolo de que incluso después del abandono, la injusticia, el dolor, todavía puedes reinventarte. Luis se convirtió en un referente, no gritando, sino quedándonos, no confrontando, sino inspirando. Y allí, entre martillos, tablas y recuerdos reconstruidos, comprendió que la vida puede ser dura, pero también sabe recompensar a quien no se rinde. Pero en medio de esta nueva etapa, sucedió algo inesperado, una visita. Alguien llegó inesperadamente al taller, con los ojos llorosos y una carta en la mano. Y lo que vino después, nadie se lo imaginaba. El taller estuvo ocupado esa mañana. Era el día de la presentación final del proyecto de carpintería de los jóvenes y todo el pueblo estaba organizado para presenciar el evento. Mesas ensambladas con bancos creados por ellos, pequeños cofres de madera con tallas sencillas, estantes hechos con restos de vigas. Todo tenía la huella del aprendizaje, del esfuerzo y, sobre todo, de la paciencia que Luis supo enseñar como nadie. Sentado frente a todos, con su camisa bien planchada y su delantal habitual, observó cómo los niños y las niñas se turnaban para hablar. Cada uno contó lo que aprendió, pero al final Rafael, el coordinador, pidió silencio. Hoy, antes de cerrar, quiero pedirle al señor Luis que nos hable, porque todo esto solo es posible gracias al ejemplo que él nos da cada día. Los ojos se volvieron hacia él. Luis respiró hondo. Se levantó tranquilamente y mientras se posicionaba frente al grupo, sacó algo de su bolsillo. El retrato, la misma vieja foto descolorida con los rostros sonrientes de la familia. El mismo cuadro que sostenía en su regazo cuando lo dejaron atrás. Sujetándolo con ambas manos, mostró la imagen a los jóvenes. Esto no es solo una foto. Esto es lo que me mantuvo adelante cuando me dejaron atrás. El silencio fue inmediato, todos prestando atención. Continuó. Esta foto la tiene mi esposa, quien me enseñó lo que es el amor. Están mis hijos, a quienes ayudé a criar con todo lo que tenía, aunque a veces cometí errores. Y está el recuerdo de una vida que parecía haber terminado cuando un día desperté y vi que todo y todos se habían ido, excepto este. Levantó la foto un poco más. Ese retrato fue lo que me detuvo. Porque cuando lo pierdes todo, lo que te salva no es lo que queda, es lo que eliges recordar. Elegí recordar el amor que existía aquí, no el dolor que vino después. Los jóvenes miraban con ojos llorosos. Algunos ni siquiera conocían toda la historia. Otros habían oído fragmentos y susurros del pueblo, pero allí, al ver a aquel hombre de voz firme y mirada llena de verdad, entendieron todo. Mucha gente te dará la espalda, gente que amas, personas por las que darías cualquier cosa, pero la vida está hecha de nuevos comienzos, y el secreto es no dejar que la amargura te robe el derecho a volver a amar. Hizo una pausa, miró el retrato, luego al grupo. Hoy eres mi nuevo retrato, cada uno de ustedes, cada risa, cada intento de aprender a usar una sierra, cada historia compartida en este taller, son un nuevo marco para mi vida. La emoción era visible, incluso Rafael se secó discretamente los ojos. Si un día estás solo, recordando a alguien o algo que perdiste, no pienses solo en la pérdida, piensa en lo que queda, porque a veces lo único que necesitamos para continuar es un retrato, aunque sea solo en la memoria. Luis se sentó,
Silencio por unos segundos. Y entonces llegaron los aplausos. No esos ruidosos y forzados, pero un aplauso sincero lleno de respeto, de gratitud. Terminada la ceremonia, se acercaron algunos jóvenes. «Abuelo Luis, ¿puedo tomarme una foto contigo?» «Por supuesto, hijo mío. Pero no lo olvides. Lo realmente importante no es el retrato. Es la historia detrás de esto». Luego, esa imagen, Luis rodeado de sonrisas, sosteniendo el viejo retrato en la mano, se convirtió en una nueva pintura en la pared del taller, un homenaje, un recordatorio viviente de que incluso la madera más agrietada puede convertirse en una obra maestra cuando encuentra la mano adecuada para cuidarla. Y ese día, con el corazón en paz, Luis comprendió que no sobrevivió solo al dolor. Él ganó. Luis no fue recordado por lo que sufrió, sino por lo que eligió convertirse después de eso. Su historia, marcada por el abandono, se convirtió en un ejemplo de un nuevo comienzo, de dignidad, de resiliencia y, sobre todo, un amor que no se rinde, ni siquiera cuando el mundo intenta borrarlo. Historias como la del abuelo Luis nos hacen mirar hacia adentro, ¿no? A veces todo lo que necesitamos es un recuerdo que nos mantenga adelante, tal como ese retrato lo mantuvo a él cuando el mundo se vino abajo. Si este video te conmovió de alguna manera, es porque el mensaje llegó a donde tenía que llegar. Y ahora, esta emoción puede llegar a más personas con un simple gesto tuyo, un me gusta y suscribirse al canal. Comenta la palabra a continuación, nuevo comienzo, para demostrar que te quedaste hasta el final y llevar esta lección contigo. Y prepara tu corazón porque la próxima historia que aparezca en pantalla te conmoverá aún más. Ven con nosotros. Ahora te espera una historia más fuerte.